Bendecimos al Señor por esta nueva tarde, que nuevamente estamos juntos para compartir la palabra y podamos poner a la práctica la palabra que hoy Dios nos estará revelando. Y bueno, vamos a leer Hechos, capítulo 24. Hechos 24. Verso 14. Dice así la palabra del Señor. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esto dice la palabra del Señor. El tema de hoy se titula La esperanza de la resurrección. ¿Dónde tenemos nuestra esperanza? En Cristo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Pero, ¿cuántos vieron la película del rapto? 1, 2, 3, 4, 5, varios vieron esa película del rapto. Yo la vi también, pero cuando no hay conocimiento de la palabra, uno se queda con temor cuando ve uno esa película. Yo recuerdo que cuando no había nadie, no me decían a dónde iban y me quedaba sola en casa, yo tenía miedo porque decía, y no me quedé, pero inmediatamente venía en mi mente, ¿no? Me quedé. Y no, yo no me fui, se fueron con el Señor y yo me quedé. Y platicando con algunas hermanas decían, sí, a mí me pasaba igual, ¿sí? Uno de mis hijos lo encontré llorando una vez, porque yo salí y no le dije que me iba. Pero cuando regresé estaba llore y yo le dije, ¿por qué lloras? Y me dice, es que tú me debes de decir cuando sales, porque yo cuando no te veo pienso que ya me quedé y tú te fuiste con Dios y yo me quedé, decía mi hijo. Y creo que la resurrección debe causar gozo en nosotros, ¿verdad? Porque esa es nuestra meta, realmente. Esa es nuestra meta. Aquí en esta tierra no somos nada. Hoy estamos, mañana quién sabe. Dice que somos como la flor del campo. En la mañana está y se marchita, ¿verdad? Se muere rápidamente. O como la neblina que en la mañana está y en la tarde ya no está. Dice que así es nuestra vida en esta tierra. Entonces, pero tenemos una promesa. La promesa de la resurrección. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a ver, hermanos, en el capítulo 24. Pero antes de entrar a nuestro tema, vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento que nos das de poder escudriñar tu palabra juntos con este puñado de hijos tuyos, tanto los que están aquí presentes como los que están en la transmisión. Señor, que seamos bendecidos a través de tu palabra. Que nuestra fe, Señor, sea reforzada a través de saber, Padre, quiénes somos en ti. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos, Espíritu Santo, que seas tú hablando. Sierva inútil soy yo, solamente quiero que utilices mi vida para llevar tu palabra y pueda ser de edificación. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, ahora sí, vamos al capítulo 24, verso 14 nuevamente. Vamos a leer, vamos a entender este verso. Vamos a estar meditando varios versos, pero vamos a leer nuevamente esto porque aquí está basado nuestro tema. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bueno, Pablo está haciendo una confesión.
que sirve al mismo Dios de los judíos, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Y dice también que él cree en las mismas escrituras que los judíos creen. Y dice también que comparte la misma esperanza de la resurrección. Está compartiendo, los judíos comparten la misma esperanza que Pablo, ¿verdad? Pablo dice que cree en la resurrección y los judíos creen en la resurrección. Pero también dice que creen en la misma escritura. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ¿qué diferencia hay? Vamos a ver en Juan capítulo 5, ¿qué dice Jesús? Porque va a revelar Jesús el carácter de los judíos, cómo eran los judíos. En el capítulo 5 de Juan, capítulo 5, verso 39, dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Jesús está hablando ¿a quiénes? A los judíos. Y les está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes saben que en ellas, dice, encuentran vida eterna. Por eso la escudriñan, porque saben que en ella hay vida eterna. Pero ellas, les dice Jesús, ellas, esas escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, vemos aquí que Jesús está descubriendo a los judíos, diciendo, su confianza está en las escrituras, que hay vida eterna, pero no creen en mí, porque esas escrituras hablan de mí, dice. En el verso 45 de ahí mismo de Juan, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. En las escrituras, en la ley, tenían su esperanza los judíos. Y dice, pero ellos son los que les van a acusar delante del Padre. ¿Por qué? Dice en el 46, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces las escrituras hablan de Jesús, pero los judíos rechazaban a Jesús. Ellos no creían que este Jesús fuera el prometido, el Mesías. Y entonces dice Jesús en el 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces vemos a los judíos haciendo diferencia, ¿no? En las escrituras. Esto sí creo, esto no creo. O sea, sí creían las escrituras, leían la ley, pero ellos decían, no, Jesús no es el Mesías. ¿Y por qué los viene persiguiendo ahora a Pablo, a los mismos judíos? Por lo mismo. Veamos en el capítulo, no perdamos Juan 5, vamos a regresar, pero vamos otra vez a Hechos. ¿Cuál era la acusación que tenían los judíos contra Pablo? Era lo mismo, hermanos, lo mismo, no rechazando a Jesús. Dice que en el capítulo 24, dice, verso 1, dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este Tértulo, que dice aquí que era orador, en otras versiones dice que era un abogado. Entonces llevan un abogado ante la acusación hacia Pablo. Pero en el verso 5 nos dice qué era la acusación que llevaba. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Lo están acusando a Pablo de alborotador. Y dice en todo el mundo, él anda alborotando a los judíos en todo el mundo, dice. Y dice, él es la cabecilla de la secta de los nazarenos. Es el mismo problema. Los judíos no aceptan a Jesús.
Y entonces están acusando a Pablo porque Pablo decía que Jesús había resucitado y que a través de él teníamos vida eterna. Y entonces estos lo están acusando. Y bueno, en el verso 9 dice que, bueno, empieza este hombre abogado, empieza a decir cómo era Pablo, y dice que también en el verso 6 dice que también intentó profanar el templo Pablo. Eso tampoco es verdad. Ellos están levantando falso con tal de llevar a cabo su objetivo, de matar a Pablo. Y en el verso 9 dice que los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, este hombre, este abogado, está diciendo mentiras, pero los judíos están asegurando, es como el abogado dice. Pablo es así, es alborotador. Pablo es así, quiso profanar el templo. Están levantando falsos con tal de llevar a cabo su objetivo. Y en el verso 17, hermanos, también Pablo va a comenzar su defensa, pero dice en el verso 17, pero pasado algunos años, dice Pablo, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Entonces vemos que era todo mentira. Pablo está diciendo, no es verdad. ¿Sí? Y ellos, dice, debieran compadecer ante ti, acusarme si contra mí tienen algo. Había llegado un grupo de Asia y ellos fueron los que inventaron que Pablo estaba profanando el templo, metiendo a un griego en el templo. Entonces dice que vengan ellos. ¿Dónde están? Esos hombres, esos judíos de Asia, brillan por su ausencia, ¿verdad? Solamente tiraron la piedra y escondieron la mano. Así están los judíos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Porque estos judíos conocían la ley, conocían las escrituras, pero solamente tomaban parte de las escrituras y no quisieron aceptar la base que era Jesús de esas escrituras. Lo desecharon. ¿Por qué? Por orgullo, por tener ellos la razón, y la palabra dice que por celo también lo hicieron. Pero está este grupo, hermanos, y siempre estuvo desde Jesús. Jesús mismo en Mateo capítulo 23 habla diciéndole al pueblo y a los judíos, en la cátedra se lee Moisés, los fariseos y los escribas. Todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, les dice Jesús. Porque ellos dicen, pero no lo hacen. O sea que conocían las escrituras, pero no vivían las escrituras. ¿Cuánto cuidado debemos de tener nosotros, hermanos? Meditamos la palabra diariamente. Leemos la palabra. Hacemos obras también. Tenemos algún servicio en el templo. Pero si no vivimos la palabra, si solamente lo conocemos intelectualmente, porque podemos decir, ya leí muchas veces la Biblia, pero realmente estoy viviendo esa palabra. Vemos a este grupo de judíos. Pero Pablo dice que él comparte la misma esperanza de la resurrección, o sea que los judíos también creían en la resurrección. Dice, ellos también abrigan esta escritura, que hay resurrección. Pero algo que podemos ver y notar la diferencia en estos pasajes que estuvimos meditando el día de hoy, es que Pablo dice, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo sirve al Dios de su padre? ¿Cómo sirve?
Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dice Pablo, yo así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas. Una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran distancia entre la fe de los judíos y la fe de Pablo. Pero vamos a ver también de que dice que teniendo esperanza en Dios, en el verso 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Algo muy importante. ¿Hacia dónde nos está llevando esta esperanza de la resurrección? Nosotros creemos las Escrituras. ¿Hacia dónde nos está llevando? Esto que Pablo está confesando aquí, Jesús lo dijo. Y lo veamos en el capítulo 5 nuevamente. Nada más vamos a leer 2 versos. Capítulo 5, verso 29 y 28. Esto es lo que dice Jesús. Capítulo 5, verso 28 y 29, perdón. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Todos, dice que van a escuchar su voz, todos los que están en el sepulcro. Todos van a resucitar. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dice Jesús. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es lo mismo que Pablo está marcando aquí. Justos e injustos van a resucitar. Y Jesús, de la boca de Jesús salió esto. Justos e injustos van a resucitar. Pero veamos qué dice Apocalipsis capítulo 17, hermanos. Perdón, capítulo 7. ¿Sí? Aquí notemos, hermano, bueno, primero antes de comenzar a leer, para los que no saben, el libro de Apocalipsis es mensaje de Jesús que le vino a dar a Juan, estando en la isla de Patmos. Ahí estaba Juan, pero la iglesia estaba padeciendo sufrimiento. Sí, estaba sufriendo la iglesia. Entonces, ¿Jesús qué hace? Se revela a Juan y le dice que escriba todo lo que él le va a mostrar. Esta revelación es para la iglesia. Hermanos, es para nosotros esta revelación. Y mire cómo es Dios, cómo es Jesús. Anima a esa iglesia sufriente para que su fe no decaiga en medio de la tribulación. Y entonces le va a mostrar a una iglesia ya glorificada. Mire lo que dice, vamos a ver 7 del verso 9 en adelante. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y de tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice que Juan en la visión vio a naciones, a pueblos, a tribus de diferentes lenguas. Pero ¿cómo estaban ellos? Vestidos de ropas blancas. Hermanos, está mostrando Jesús la iglesia, o sea, nosotros. Jesús ya lo está mostrando a esa iglesia glorificada. Esto debe dar fortaleza a nuestra fe. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra esperanza? Dice que ellos clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, alababan, esta iglesia alababa al Padre y alababa al Cordero.
¿Y qué hace esta iglesia? Incita a los ángeles y a los ancianos a que hagan lo mismo. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Esta iglesia, ya en ese lugar celestial, esta iglesia ya glorificada por Dios, incita a los ángeles y a los ancianos a alabar a Dios. ¿Cómo decían los ancianos? Amén, decían en el verso 12. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto decían los ángeles que alababan a Dios. Entonces, dice en el 13, uno de los ancianos, esto está comentando Juan, entonces dice, uno de los ancianos habló diciéndome, le dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Contesta Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, esto cuando lo estaba leyendo, de verdad me fortalecía. Porque cuántos hermanos están pasando por diferentes circunstancias muy dolorosas. Y lo que Dios está prometiendo aquí, lo que Jesús está prometiendo aquí, es algo glorioso. Es algo que anhela nuestra alma, nuestro espíritu. Ya no como aquella película que mirábamos y nos daba temor. ¿Me voy a quedar? No. Jesús nos justificó y ya pertenecemos a ese reino. ¿Qué nos corresponde entonces nosotros? Vivir dando evidencia que pertenecemos a otro reino, no al reino del mundo. Y mire qué dice el 15. Por esto están delante del trono de Dios, o sea, los que fueron emblanquecidos, los que lavaron sus vestidos en esa sangre de Cristo, o sea, la iglesia, dice que por esta causa, porque fueron lavados sus vestidos en la sangre del Cordero, por eso ahora están delante del trono del Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta es la esperanza, hermanos. No le mueve. Esta es la esperanza que un cristiano debe de tener. No poniendo nuestras miradas en las cosas de este mundo como los judíos. Creían a media la palabra. Creían que iba a haber resurrección, pero se quedaron solamente en creer, pero no aceptaron a Jesús. Dice en el 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hermanos, allá no vamos a necesitar de nada. ¿Por qué afanarnos en este mundo? Ustedes han visto a nuestros hermanos que ya partieron. ¿Se llevaron algo? No. Nada nos vamos a llevar. ¿Por qué nos afanamos? Dice en el 17, hace como un cambio. Bueno, yo lo vi así, como un cambio. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué va a hacer? Nos pastoreará. ¿Para qué nos está pastoreando ese Cordero, hermanos? Y los guiará a fuentes de agua viva. Ese Cordero nos está guiando para que lleguemos a esas fuentes de agua viva. ¿Y Dios qué va a hacer? Dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo ese dolor, todo ese padecimiento que Dios permite que pasemos en esta tierra, ¿qué dice?
no nos vamos a acordar allá, porque Él va a enjugar nuestras lágrimas. Y desde este momento que somos su iglesia y estamos en esta tierra, ¿qué dice? Él nos pastorea. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto dice la Escritura. ¿Lo creemos? Sí, lo creemos porque es la palabra. Entonces, aferrémonos a esa palabra, hermanos. Miren el que dice el capítulo 14. Aquí da otra vez la imagen de esa iglesia gloriosa. Nuevamente vuelve a retomar a esta iglesia, ya en ese reino celestial. Dice después, mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino que aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Solamente los redimidos podían cantar esa alabanza. Nadie podía. Ni los seres vivientes, ni los ancianos no podían cantar. Solamente los 144,000 que fueron redimidos entre la tierra. ¿Quiénes son estos? Dice en el 4. Estos 144,000 que habla la Biblia son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha y delante del trono de Dios. Este cuadro que está hablando aquí es la iglesia redimida, pero es una iglesia que no está contaminada, una iglesia que se ha apartado de la forma de vida del mundo, un estilo de vida diferente, marca la diferencia. Esta es la iglesia que está revelando aquí Jesús, una iglesia que sigue al Cordero, una iglesia que fue redimida, una iglesia que es primicia para Dios y para el Cordero, una iglesia que no habla mentira. Esa iglesia lo está mostrando aquí Jesús a Juan. Está diciendo, mira el final de la iglesia. Este es el final. Esta es nuestra esperanza, hermano. Nuestra esperanza de la resurrección. Volvamos otra vez al capítulo 24 y volvamos a leer nuevamente el capítulo 24, versos 14 y 15. Nuevamente volvamos a leer hasta que nos lo aprendamos. Ay, no es cierto. Vamos a leerlo, 24, 14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dice Pablo, ¿verdad? Dice, así sirvo al Dios de mis padres. Así yo sirvo. ¿Cómo sirve? Creyendo todas las cosas que están escritas. Yo así le sirvo al Dios de mis padres. Y luego dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto,
procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo tenía bien definido qué significaba la resurrección. Tenía bien definido que en esta tierra nada es eterno, que todo se va a acabar. Él tiene su mentalidad en las cosas de arriba. Tiene bien definido qué es la resurrección, hacia dónde va. Es por eso que dice, yo procuro siempre procuro tener una conciencia limpia ante Dios por esta causa, porque sé que hay resurrección y un día veré a mi maestro cara a cara. Un día estaré con él para siempre. Un día estaré alabándole para siempre. Pero hay otro grupo. Vamos a llamarle grupo, pero realmente es una persona, ¿no? Con su mujer. Félix, en el verso 24. Dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, porque era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del testimonio propio, del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Qué hizo Félix? Se espantó. Tuvo miedo, pero tuvo la oportunidad, hermanos. 2 años estuvo ahí Pablo. Tuvo la oportunidad de poder conocer a ese Dios. Tuvo la oportunidad de conocer el evangelio verdadero. Pero ¿qué hace Félix? Atado a las cadenas de su propia costumbre perversa, no quiso recibir el mensaje. Y aquí nos revela Lucas, nos lo revela claramente el pensamiento de Félix. Dice que mandaba a llamar muy seguido a Pablo. ¿Con qué finalidad? De que diera soborno para que lo soltara. Él sabía que Pablo no era culpable. Él lo sabía. Pero con tal que le dé soborno, lo manda a llamar seguido. Y después dice que en el 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Sí vemos en dónde está el corazón de Félix? Buscaba una estabilidad política. Él quiso quedarse encadenado. Se le presentó el evangelio. Y yo creo que no solo una vez. Se le presentó el evangelio y lo rechazó. Vemos esta actitud de esta persona. Vemos la actitud de los judíos, pero también vemos la actitud de Pablo. Cuestionémonos, hermanos, ¿con qué personaje nosotros nos relacionamos? ¿Con los judíos que conocen la palabra, conocen las escrituras, pero que ellos seleccionan qué creer y qué no creer? ¿No nos estaremos pareciendo a estos judíos? O como Félix, que se le presenta el evangelio, pero no quiere dejar su forma de vida. ¿Cómo somos, hermanos? Cuestiónese ante el Señor. ¿Cómo soy yo, Señor? Tú que conoces todo, ¿cómo soy yo? Yo le decía esto a Dios. Ahora que vi hacia dónde me lleva esa esperanza de resurrección, yo le preguntaba al Señor, examíname si hay algo dentro de mí que no te agrada. Hermanos, el Señor me reveló algo que hice hace 25, 20 años. El Señor me mostraba
Esas cosas que yo llegué a hacer porque yo mentí a una persona en ese tiempo, porque yo veía inmoral lo que estaba haciendo. Entonces yo fui y le dije, no, es que esto y esto, pero le mentí, no le dije verdad. Yo no escudriñaba las escrituras, yo solamente leía, no me sabía guiar por la palabra. Ahora yo le decía al Señor, Señor, eso hace ya mucho tiempo. Pero después entendí, algo quiere hacer el Señor con esa persona que le tengo que ir a pedir perdón. Tengo que decirle la verdad. Pero el Señor me lleva, hermanos. Él nos guía. Porque yo cuando veía, ¿dónde están los que venían de Asia? Tiraron la piedra y escondieron la mano. Así el Señor me mostraba. Tú estás como ellos. Tienes que ir y pedir perdón. El Señor me mostraba esto, hermanos, y esto es lo que hace la palabra. Que nos lleve a hacer cada día de acuerdo a su voluntad. No como los judíos, que no quisieron doblegarse. Porque ellos esperaban un rey que viniera como el rey David, ¿sí? Un rey político, no uno espiritual. No como Jesús de Nazaret. No esperaban esto. Pero tenían las escrituras y las escrituras hablaban de ese Jesús. Pero solamente tomaron lo que ellos quisieron. Cuestionémonos, hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿En qué personaje nosotros nos estamos relacionando? ¿Nos relacionamos con alguno de estos? ¿Cómo somos? Recordemos, hay una esperanza de resurrección. Y esa esperanza tiene que ser nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro anhelo. Porque somos parte de ese pueblo, hermanos. Nada, ninguna circunstancia pueda derrotarnos. Que nuestra fe esté firme, hermanos, creyendo lo que la Escritura dice. Jesús le dijo a Juan, escríbelo. ¿Por qué lo tenía que escribir? Porque ahora es para ti, para mí. Nos está diciendo, aquí van a estar. Pero tienen que vivir negándose a ustedes mismos, en obediencia a las Escrituras. Oramos, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos guía, porque nos muestra, porque nos revela esa forma de vida en la cual tenemos que vivir. Que marquemos la diferencia a no vivir como el mundo vive. Para que nosotros, Señor, seamos esas personas que le mostraste a Juan. Esas personas que no mentían. Esas personas que seguían siempre al Cordero. Que nosotros seamos esas personas guiadas por ti, pastoreados por ti. Señor, nos ponemos en tus manos. Esperamos esa resurrección con mucho gusto, con mucha alegría. Porque entendemos que somos pasajeros, que estamos de pasada en esta tierra. Somos extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Ayúdanos a no amoldarnos a este mundo, sino cambiar nuestros pensamientos y vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, Padre. Tú eres bueno, mi Dios. Tu mano siempre está extendida para aquel que quiera volverse a ti. Dios, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.